Hola a todos, bienvenidos a este fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de China. Hoy los invito a sumergirse conmigo en historias llenas de misterio, magia y sabiduría ancestral, desde la mítica serpiente blanca y su lucha por el amor, hasta el intrépido rey mono y la enigmática diosa Chang'e en la luna. En cada rincón de China se esconden relatos que nos transportan a un mundo donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan de maneras asombrosas. ¿Listos para conocer a dragones celestiales, inmortales sabios y espíritus protectores? Acompáñenme en este viaje por las leyendas más conocidas de China. Vamos allá. La creación del mundo por Pangu. En los tiempos primigenios, antes de que existieran el cielo y la tierra, el universo era un vasto y caótico vacío conocido como Hundun, una mezcla informe donde las fuerzas del yin y el yang estaban en constante turbulencia. No había luz ni oscuridad, ni sonido ni silencio. Solo un abismo infinito y sin límites. Después de incontables eones, este caos comenzó a condensarse y a girar, formando un gigantesco huevo cósmico. Dentro de este huevo, las energías opuestas del yin, la oscuridad, la pasividad, lo femenino, y el yang, la luz, la actividad, lo masculino, se equilibraron precariamente. En el corazón de este huevo nació Pangu, el primer ser consciente y el gigante ancestral de la mitología china. Pangu durmió y creció dentro del huevo durante 18.000 años. A medida que su conciencia emergía, comenzó a sentirse incómodo y sofocado en la oscuridad que lo rodeaba. Deseando liberarse y poner fin al caos, tomó una decisión trascendental. Con su fuerza descomunal, Pangu empuñó un hacha colosal. Algunas versiones mencionan que el hacha fue un regalo de los dioses, y, con un poderoso golpe, partió el huevo cósmico en dos. Al romperse el huevo, las partes más ligeras, claras y puras, el yang, ascendieron lentamente y formaron el cielo, Tian. Las partes más pesadas, oscuras y turbias, el yin, descendieron y se convirtieron en la tierra, Di. Sin embargo, el cielo y la tierra aún estaban entremezclados y podían volver a unirse. Para evitar que esto sucediera, Pangu se colocó entre ambos, sosteniendo el cielo con sus manos y manteniendo la tierra bajo sus pies. Durante otros 18.000 años, Pangu se dedicó a la tarea de separar el cielo y la tierra. Cada día, el cielo se elevaba 10 pies, la tierra se hacía 10 pies más gruesa y Pangu crecía también 10 pies, volviéndose más robusto y majestuoso. Su esfuerzo constante aseguraba que el cielo y la tierra permanecieran separados y que el orden reemplazara al caos inicial. Mientras sostenía el cosmos, Pangu observaba cómo el mundo a su alrededor comenzaba a tomar forma. Su respiración se transformaba en el viento suave y las nubes etéreas. Su voz resonaba como el trueno que retumbaba en las montañas y valles recién formados. Sus ojos brillaban con una intensidad divina. El ojo izquierdo se convirtió en el sol radiante que iluminaba el día, y el ojo derecho en la luna plateada que iluminaba la noche. Su cabello y barba, largos y espesos, se dispersaron por los cielos y se convirtieron en las estrellas centelleantes y las galaxias lejanas. Sus extremidades, fuertes y firmes, formaron los 4 pilares cardinales que sostienen los extremos del mundo. Sus músculos y venas se transformaron en las formaciones geográficas, las montañas imponentes, las colinas ondulantes y los valles profundos. La sangre que fluía por sus venas se convirtió en ríos caudalosos, arroyos cristalinos y océanos vastos que rodean los continentes. Su piel y vello corporal dieron origen a la vegetación, los árboles frondosos, las flores coloridas y las hierbas que cubren la tierra. Sus huesos y dientes se transformaron en minerales preciosos y rocas que yacen en las profundidades de la tierra, mientras que su médula ósea se convirtió en perlas y jade, símbolos de pureza y valor. Incluso su sudor, fruto de su esfuerzo titánico, cayó como la lluvia que nutre y da vida al mundo. Los sonidos de su risa y suspiros se convirtieron en las estaciones, marcando el paso del tiempo y el ciclo natural de la vida. Las pulgas y parásitos que habitaban en su cuerpo se transformaron en los animales y criaturas que pueblan el mundo, desde los más pequeños insectos hasta las bestias más majestuosas. Finalmente, cuando sintió que su tarea estaba completa y que el mundo estaba en perfecto equilibrio, Pangu, agotado por su inmenso esfuerzo, se recostó para descansar. Con una última mirada al universo que había ayudado a crear, cerró los ojos y entregó su espíritu. Su muerte no fue en vano, pues su cuerpo se fusionó con el mundo, asegurando que la vida continuara y prosperara. La leyenda de Niuhua y la creación de la humanidad. En los antiguos mitos de China, después de que Pangu separara el cielo y la tierra, el mundo aún era un lugar desolado y vacío.
Las montañas, los ríos y los mares habían tomado forma, pero no había vida que habitara la tierra. Fue entonces cuando apareció Nugua, una deidad benevolente con cuerpo de serpiente y torso de mujer, conocida por su sabiduría y compasión. Nugua recorrió la tierra y se maravilló con la belleza del mundo recién formado. Sin embargo, se sintió sola al darse cuenta de que no había seres con quienes compartir la creación. Anhelando compañía y deseando llenar el mundo de vida, decidió crear seres que pudieran habitar la tierra, apreciar su belleza y multiplicarse. Sentada junto a un río cristalino, Nugua tomó arcilla amarilla de la orilla y comenzó a moldearla con sus propias manos. Formó pequeñas figuras a su imagen, dotándolas de cabeza, torso, brazos y piernas. Con cuidado y delicadeza les dio formas únicas, infundiendo en cada una un poco de su esencia divina. Una vez que terminó de modelar las figuras, las colocó en el suelo y con un soplo de aliento divino les dio vida. Para su alegría, las pequeñas figuras comenzaron a moverse, a reír y a hablar. Había creado a los primeros seres humanos. Estos nuevos habitantes estaban llenos de energía y curiosidad, explorando el mundo que los rodeaba. Sin embargo, crear cada figura a mano era un proceso lento y laborioso. Nugua deseaba llenar la tierra con más humanos, pero se dio cuenta de que no podría hacerlo uno por uno. Buscando una solución, tomó una cuerda y la sumergió en el barro húmedo. Luego, agitó la cuerda y dejó que las gotas de barro cayeran al suelo. Cada gota que tocaba la tierra se transformaba mágicamente en un ser humano. Las personas moldeadas a mano por Nugua se convirtieron en los nobles y gobernantes, mientras que las creadas a partir de las gotas de barro se convirtieron en el pueblo común. A pesar de sus diferentes orígenes, todos eran sus hijos y compartían la tierra en armonía. Durante mucho tiempo la humanidad prosperó bajo la protección y guía de Nugua. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Un día, el cielo se agrietó y comenzó a derrumbarse. El dios del fuego, Shurong, y el dios del agua, Gong-Gong, habían entablado una feroz batalla que desató el caos en el mundo. Montañas se derrumbaron, los ríos cambiaron de curso y el fuego y el agua devastaron la tierra. El cielo estaba roto y el suelo se agrietaba dejando a la humanidad en peligro. Viendo el sufrimiento de sus creaciones, Nugua se sintió profundamente conmovida y decidió reparar el daño para salvar al mundo. Buscó 5 piedras de colores diferentes: rojo, amarillo, azul, blanco y negro, que representaban los elementos fundamentales. Fundió las piedras en un enorme caldero para crear un material mágico. Con este material, Nugua ascendió al cielo roto y comenzó a sellar las grietas, restaurando el firmamento. Para sostener el cielo, cortó las patas de una gran tortuga marina y las usó como pilares en los 4 puntos cardinales, estabilizando así el mundo. Además, mató al dragón negro que causaba estragos y volvió a encauzar las aguas desbordadas. El esfuerzo titánico agotó a Nugua, pero su sacrificio devolvió el equilibrio al mundo. La humanidad fue salvada, y el cielo y la tierra fueron restaurados a su estado original. Nugua enseñó a los humanos cómo construir hogares, cazar, pescar y cultivar la tierra, asegurando su supervivencia y prosperidad. La leyenda de Nugua es más que una simple historia de creación. Es un relato que destaca el amor, la compasión y el sacrificio de una deidad por sus creaciones. Nugua es venerada como la madre de la humanidad y una protectora que no dudó en dar todo para asegurar el bienestar de sus hijos. El rey mono Sun Wukong. Sun Wukong, también conocido como el Rey Mono, es uno de los personajes más célebres y queridos de la mitología china, protagonista de la clásica novela Viaje al Oeste, escrita en el siglo XVI por Wu Cheng-en. Su historia es rica en aventuras, desafíos y enseñanzas, combinando elementos de fantasía, espiritualidad y filosofía. La leyenda comienza en la montaña Flor de Fruta, donde un día una roca mágica, nutrida por los cielos y la tierra durante milenios, dio a luz a un huevo de piedra. De este huevo emergió un mono de piedra con poderes extraordinarios. Al abrir sus ojos, emitió rayos de luz que asustaron al emperador de Jade en el cielo, quien decidió observar al mono con curiosidad. El mono se integró rápidamente a una tribu de monos en la montaña. Un día, al buscar el origen de un río, descubrió una cascada que ocultaba una cueva espléndida, la cueva detrás de la cascada. Los monos lo proclamaron su rey por su valentía, y así se convirtió en el Rey Mono. A pesar de su felicidad, el Rey Mono comenzó a preocuparse por la mortalidad y decidió buscar la inmortalidad. Viajó a través de océanos y continentes hasta encontrar al patriarca Subhuti, un sabio taoísta que lo aceptó como discípulo.
Allí recibió el nombre de Sun Wukong, que significa mono despierto a la vacuidad. Bajo la tutela de Subhuti, aprendió artes marciales, transformación en 72 formas distintas, habilidades de vuelo en las nubes y otros poderes mágicos. Sin embargo, su naturaleza traviesa lo llevó a revelar sus habilidades, lo que disgustó a su maestro, quien lo expulsó, pero le aconsejó usar sus poderes con sabiduría. De regreso a su reino, Sun Wukong se enteró de que los reyes del inframundo habían reclamado las almas de sus monos. Furioso, descendió al inframundo y borró su nombre y el de sus súbditos del libro de la vida y la muerte, asegurando así su inmortalidad. En busca de un arma adecuada, viajó al palacio del dragón del Mar del Este y exigió una. Después de causar estragos, encontró el bastón mágico Ruyijingu Bang, que podía cambiar de tamaño, encogerse hasta una aguja o crecer hasta tocar el cielo. Con su nuevo arma, regresó triunfante. Las travesuras y desafíos de Sun Wukong preocuparon a los dioses celestiales. El emperador de Jade intentó apaciguarlo ofreciéndole un puesto menor en el cielo como cuidador de los establos celestiales. Al descubrir que era un puesto insignificante, Sun Wukong se enfureció y proclamó ser el gran sabio igual al cielo. Sun Wukong continuó causando caos. Comió los melocotones de la inmortalidad de la reina madre de Occidente, robó las píldoras de la inmortalidad del Laozi y arruinó el banquete celestial. Los ejércitos celestiales no podían someterlo debido a sus habilidades y poderes. Finalmente el Buda intervino, desafió a Sun Wukong a escapar de su palma. Creyendo que podía hacerlo, Sun Wukong voló hasta los confines del universo y encontró 5 pilares, donde dejó una marca para probar su hazaña. Sin saberlo, los pilares eran los dedos del Buda. Al intentar escapar, el Buda lo atrapó y lo selló bajo la montaña de los 5 elementos. Después de 500 años atrapado, Sun Wukong tuvo la oportunidad de redimirse. El monje Tang San Sang Tripitaka fue encargado de viajar al oeste a la India para recuperar escrituras sagradas y llevarlas a China, promoviendo la iluminación y la salvación de todos los seres. El Buda acordó liberar a Sun Wukong si protegía al monje en su viaje. Sun Wukong aceptó y fue liberado, pero para mantenerlo bajo control, se le colocó una banda mágica en la cabeza que se contraía causándole dolor si desobedecía, activada por un encantamiento que el monje recitaba. A lo largo del viaje, Sun Wukong, junto con otros compañeros como Shu Bajie, el cerdo, y Sha Wujing, el monje de arena, enfrentaron numerosos peligros, demonios y desafíos que pusieron a prueba su fuerza, ingenio y paciencia. A través de estas pruebas, Sun Wukong evolucionó, aprendiendo lecciones sobre responsabilidad, humildad y compasión. Tras superar 81 pruebas, el grupo alcanzó su destino y obtuvo las escrituras sagradas. A su regreso fueron honrados por los cielos. Sun Wukong fue perdonado por sus anteriores transgresiones y elevado al rango de Buda, conocido como Buda Victorio de Luchas. La leyenda de Mulan. En la antigua China, durante la época turbulenta de la dinastía Wei del Norte, vivía una joven llamada Hua Mulan. Nacida en una familia humilde y honorable, Mulan era conocida por su inteligencia, valentía y profundo amor por su familia. A diferencia de otras jóvenes de su edad, Mulan había aprendido desde niña habilidades poco comunes para una mujer en aquella época: artes marciales, esgrima, arquería y equitación. Su padre, Hua Hu, un veterano guerrero retirado debido a una antigua herida, le había enseñado en secreto estas disciplinas, reconociendo en ella un espíritu indomable y una sed de conocimiento. Un día llegó a la aldea un edicto imperial. El imperio estaba siendo amenazado por invasores del norte, los temidos hunos. El emperador había ordenado que un hombre de cada familia debía alistarse en el ejército para defender la nación. Mulan sabía que su padre, ya mayor y debilitado por sus heridas y enfermedades, sería incapaz de sobrevivir a las duras condiciones de la guerra. Sin un hijo varón que pudiera tomar su lugar, la familia se enfrentaba a un dilema angustioso. Esa noche, mientras su padre dormía, Mulan tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se cortó su largo y sedoso cabello negro, símbolo de su feminidad y estatus, y vistió la armadura y las ropas de su padre. Tomando su espada y su caballo, dejó una carta sobre la mesa explicando su decisión y partió hacia el campamento militar, asumiendo la identidad de un hombre, Hua Yun. En el ejército, Mulan se enfrentó a numerosos desafíos. No solo debía ocultar su verdadera identidad en un entorno dominado por hombres, sino que también debía demostrar su valía para evitar sospechas. El entrenamiento era riguroso y agotador, pero Mulan, gracias a sus habilidades previas y su determinación, sobresalió rápidamente. Su destreza con la espada y el arco impresionó a sus superiores y compañeros, y su ingenio en las estrategias militares comenzó a llamar la atención.
A medida que avanzaba la campaña, Mulan participó en numerosas batallas contra los invasores. En una de ellas, el ejército imperial cayó en una emboscada y estaba al borde de la derrota. Pensando rápidamente, Mulan ideó un plan para rodear al enemigo y atacarlos por sorpresa. Su estrategia resultó en una victoria decisiva, salvando la vida de muchos soldados y cambiando el curso de la guerra. Por este acto de valentía y liderazgo fue ascendida a oficial. Sin embargo, la guerra continuaba, y en cada enfrentamiento, Mulan demostraba una y otra vez su valor y compromiso. Durante una batalla particularmente feroz en las montañas nevadas, Mulan resultó herida al proteger a su comandante de una flecha enemiga. Fue llevada al campamento para recibir atención médica. Mientras el médico trataba su herida, descubrió que en realidad era una mujer. La noticia se extendió rápidamente entre los oficiales. Al principio hubo conmoción y desconcierto. Algunos exigían que fuera castigada por engañar al ejército y desafiar las normas sociales. Sin embargo, muchos soldados y oficiales que habían luchado codo a codo con ella se alzaron en su defensa. Reconocían que su valentía, liderazgo y habilidades habían sido fundamentales para sus victorias. Su género no disminuía sus logros ni su lealtad al imperio. El comandante, impresionado por su sacrificio y consciente de que su revelación podía desmoralizar a las tropas, decidió mantener en secreto su identidad y permitir que continuara en su posición. Mulan se recuperó de sus heridas y volvió al frente, liderando a sus hombres con aún más determinación. Finalmente, tras años de guerra, el ejército imperial logró derrotar a los invasores, restaurando la paz en el reino. El emperador, al enterarse de las hazañas del valiente Huayun, quiso honrarlo con medallas y altos cargos en la corte. Fue entonces cuando Mulan reveló su verdadera identidad ante el emperador y su corte, arrodillándose y explicando las razones detrás de sus acciones. El silencio invadió la sala del trono. El emperador, sorprendido pero profundamente impresionado, reflexionó sobre su confesión. Reconoció que su valentía y sacrificio habían salvado al imperio y que sus acciones eran un testimonio del más alto honor y amor filial. En lugar de castigarla, el emperador la elogió públicamente, otorgándole los más altos honores y declarando que su historia sería recordada por generaciones. Mulan, agradecida pero humilde, declinó las ofertas de riquezas y posiciones elevadas. Solo deseaba regresar a su hogar y reunirse con su familia. El emperador accedió a su petición y le proporcionó un caballo noble y regalos para sus seres queridos. Al regresar a su aldea, Mulan se vistió nuevamente con sus ropas femeninas y retomó su vida cotidiana. Sus antiguos compañeros de armas, curiosos por conocer al misterioso guerrero que había desaparecido, la visitaron en su hogar. Al verla, quedaron asombrados al reconocer en la joven a su valiente líder. Comprendieron entonces que el coraje y la virtud no estaban limitados por el género. Celebraron su reunión con alegría y respeto, honrando a Mulan por quien era verdaderamente. La leyenda de Chang'e, la diosa de la luna. En tiempos remotos, durante el reinado del mítico emperador Yao, el mundo estaba sumido en una era de prosperidad y armonía. Sin embargo, un día, el equilibrio del cielo y la tierra se vio amenazado por un suceso extraordinario. De repente, en lugar de un solo sol, aparecieron 10 soles en el firmamento. El calor abrasador comenzó a marchitar las cosechas, secar los ríos y provocar sufrimiento entre humanos y animales. La tierra, antes fértil y exuberante, se convirtió en un desierto abrasador. Desesperado por salvar a su pueblo, el emperador Yao convocó al más grande arquero de la época, Hou Yi, famoso por su destreza y valentía. Hou Yi era un hombre de gran estatura y porte noble, respetado tanto por mortales como por inmortales. Junto a su esposa, la hermosa y gentil Chang'e, formaban una pareja admirada por todos. Hou Yi aceptó la misión y escaló hasta la cima del monte Kunlun, desde donde tenía una visión clara de los 10 soles que asolaban el cielo. Con su poderoso arco rojo y flechas forjadas por los dioses, apuntó al primer sol y disparó. La flecha surcó el cielo como un rayo, y al alcanzar su objetivo, el sol estalló en 1000 destellos y desapareció. Uno tras otro, Hou Yi fue derribando los soles hasta que solo quedó uno, el necesario para mantener la vida en la tierra. El pueblo celebró a Hou Yi como un héroe, y el emperador, en agradecimiento, le otorgó grandes honores y riquezas. Sin embargo, al eliminar a los soles, Hou Yi había alterado el orden celestial, lo que provocó el descontento de algunos dioses. Como castigo, fue despojado de su inmortalidad y condenado a vivir como mortal junto a Chang'e. Preocupado por su destino y el de su amada esposa, Hou Yi decidió emprender un viaje en busca de una manera de recuperar la inmortalidad. Escuchó rumores sobre la reina madre de Occidente,
Shi Guangmu, quien poseía el elixir de la vida eterna. Determinado, atravesó valles, ríos y montañas hasta llegar al palacio celestial de la diosa. Impresionada por su hazaña de salvar al mundo y conmovida por su sinceridad, Shi Guangmu accedió a darle una píldora del elixir, advirtiéndole que solo una era suficiente para otorgar la inmortalidad. Sin embargo, le aconsejó que esperara un tiempo propicio antes de consumirla y que mientras tanto la guardara con cuidado. Hou Yi regresó a casa y confió la píldora a Chang'e, pidiéndole que la custodiara. Pasaron los días y Hou Yi fue llamado por el emperador para compartir sus conocimientos como maestro arquero. Durante su ausencia, un discípulo de Hou Yi, Feng Meng, quien albergaba celos y ambición, descubrió sobre el elixir y planeó robarlo. Una noche Feng Meng irrumpió en la casa de Hou Yi armado y confrontó a Chang'e, exigiéndole que le entregara la píldora. Sabiendo que no podía vencerlo y temiendo que el elixir cayera en manos equivocadas, Chang'e tomó una decisión desesperada. Sin más opción, ingirió la píldora ella misma. Inmediatamente sintió como su cuerpo se volvía ligero y comenzaba a ascender hacia el cielo. Hou Yi regresó justo a tiempo para ver a Chang'e elevarse hacia las nubes. Desesperado trató de alcanzarla, pero era imposible. Chang'e, incapaz de regresar, se estableció en la luna, el lugar más cercano a la tierra que pudo encontrar. Desde allí miraba con añoranza a su esposo y al mundo que había dejado atrás. Afligido por la pérdida de su amada, Hou Yi construyó un altar al aire libre, ofreciendo sus comidas favoritas y orando por su bienestar. Al enterarse de su devoción, el pueblo decidió unirse a él, preparando ofrendas y oraciones para Chang'e. Así nació el Festival del Medio Otoño, celebrado en la noche de luna llena del 8º mes lunar. El conejo de jade en la luna. En los antiguos relatos de la mitología china hay una leyenda que explica por qué, si uno mira atentamente la superficie de la luna llena, puede ver la silueta de un conejo trabajando bajo un árbol. Esta es la historia del conejo de jade y cómo llegó a ser un compañero eterno en el palacio lunar. Hace mucho tiempo, el emperador de Jade, gobernante supremo de los cielos y las tierras, decidió descender al mundo mortal para encontrar un ser verdaderamente virtuoso y compasivo que pudiera convertirse en inmortal y servir de ejemplo para todos. Para probar el corazón de las criaturas, el emperador se disfrazó de anciano mendigo y viajó por diversos reinos y bosques. Una noche llegó a un bosque donde vivían 3 amigos: un mono, una zorra y un conejo. Los 3 animales eran conocidos en el bosque por su amistad y su bondad. El anciano, agotado y hambriento, se acercó a ellos y les suplicó: «Por favor, buenas criaturas, he viajado una larga distancia y no he comido en días. ¿Podrían ofrecerme algo de comida?». Deseosos de ayudar, los 3 amigos se dispusieron a buscar alimento para el anciano. El mono, ágil y fuerte, trepó a los árboles más altos y recolectó las frutas más jugosas que pudo encontrar. La zorra, astuta y veloz, corrió al río cercano y atrapó algunos peces frescos. Ambos presentaron sus ofrendas al anciano con orgullo. El conejo, sin embargo, se enfrentó a una dificultad. No podía trepar árboles como el mono ni pescar como la zorra. Intentó buscar hierbas y raíces comestibles, pero se dio cuenta de que no serían suficientes para alimentar al anciano hambriento. Afligido por no poder ayudar, reflexionó profundamente sobre qué podía hacer. Finalmente, el conejo tuvo una idea. Encendió una hoguera con ramas secas y se dirigió al anciano. «Lo siento mucho, no tengo nada que ofrecerte excepto mi propio cuerpo. Por favor, come de mí para saciar tu hambre». Dicho esto, el conejo se arrojó al fuego, dispuesto a sacrificarse para salvar al anciano. Sorprendido y profundamente conmovido por este acto de altruismo extremo, el emperador de Jade reveló su verdadera identidad. Con un gesto de su mano detuvo el fuego y rescató al conejo ileso. «Eres verdaderamente noble y generoso», dijo el emperador. «Tu compasión supera cualquier cosa que haya visto entre mortales y criaturas. Como recompensa por tu sacrificio desinteresado, te llevaré conmigo al cielo para que vivas eternamente». El emperador de Jade llevó al conejo al palacio lunar, donde le otorgó el título de conejo de Jade. En la luna, el conejo recibió la tarea de preparar el elixir de la inmortalidad, moliendo hierbas sagradas bajo un árbol de laurel o casia, conocido también como el árbol de la inmortalidad. Algunas versiones dicen que trabaja junto a Chang'e, la diosa de la luna, brindándole compañía en su soledad celestial. Desde entonces, en las noches de luna llena, si uno mira con atención, puede ver la imagen del conejo de Jade trabajando diligentemente con su mortero y mano, preparando pociones mágicas. La leyenda de la serpiente blanca. En la antigua ciudad de Hangzhou,
cerca del resplandeciente lago del oeste, se desarrolló una de las historias de amor más célebres y conmovedoras de la mitología china, la leyenda de la serpiente blanca. Esta es una historia que trasciende el tiempo y el espacio, entrelazando el mundo de los mortales y los espíritus y explorando los profundos lazos del amor, la lealtad y el sacrificio. Hace miles de años, en las montañas sagradas, vivían numerosos espíritus y criaturas místicas que, a través de la cultivación y la práctica espiritual, aspiraban a alcanzar la inmortalidad y la iluminación. Entre ellos se encontraba Bai Suchen, un espíritu de serpiente blanca que había estado practicando durante 1000 años. A través de su dedicación, había adquirido poderes mágicos y la capacidad de transformarse en humana. Junto a ella estaba Xiao Qing, una joven serpiente verde que había estado practicando durante 500 años y que consideraba a Bai Suchen como su hermana mayor y mentora. Un día, durante el festival de Qingming, un periodo en el que los vivos honran a sus antepasados, Bai Suchen y Xiao Qing decidieron descender de las montañas y explorar el mundo humano. Transformadas en dos mujeres hermosas y elegantes, llegaron al bullicioso lago del oeste, donde se celebraban ferias y festivales. Mientras caminaban por el puente roto, el cielo se oscureció repentinamente y comenzó a llover intensamente. Buscando refugio, las dos se apresuraron bajo un árbol cercano. Fue entonces cuando conocieron a Xu Xian, un joven y apuesto erudito que también buscaba resguardarse de la lluvia. Amable y educado, Xu Xian ofreció compartir su paraguas con ellas. Agradecida, Bai Suchen aceptó, y al mirarse a los ojos ambos sintieron una conexión inmediata y profunda, como si sus almas se reconocieran de vidas pasadas. Después de que la lluvia cesó, Bai Suchen y Xiao Qing agradecieron a Xu Xian por su gentileza. Antes de separarse, Bai Suchen, deseando volver a verlo, le preguntó dónde vivía. Xu Xian, tímido pero esperanzado, les contó que trabajaba en una farmacia en la ciudad y que vivía cerca de allí. Intercambiaron despedidas, pero ambos sabían que deseaban volver a encontrarse. Impulsada por sus sentimientos, Bai Suchen decidió establecerse en el mundo humano. Junto con Xiao Qing, alquiló una casa cercana y abrió una herboristería, utilizando sus conocimientos místicos para ayudar a los enfermos y necesitados. Su fama como curanderas se extendió rápidamente por la ciudad, y no pasó mucho tiempo antes de que Xu Xian visitara su tienda. La relación entre Bai Suchen y Xu Xian floreció rápidamente. Compartían conversaciones profundas, risas y sueños. Xu Xian se sentía atraído por la gracia y la sabiduría de Bai Suchen, mientras que ella admiraba su bondad y honestidad. Con el tiempo se casaron y comenzaron una vida juntos, llenos de alegría y esperanza. Sin embargo, su felicidad no pasó desapercibida. En el templo de Jinshan, un monje llamado Fa Hai, conocido por su estricto apego a las reglas y su desconfianza hacia los espíritus, había sentido una perturbación en el equilibrio natural. Al enterarse de que un espíritu de serpiente estaba viviendo entre los humanos y, peor aún, casada con uno, decidió que debía intervenir para proteger el orden y la moralidad. Fa Hai se acercó a Xu Xian y, sin revelar su verdadera identidad, insinuó que su esposa no era quien él creía. Sembró dudas en su mente, sugiriendo que Bai Suchen podía ser un espíritu maligno. Aunque Xu Xian inicialmente rechazó estas insinuaciones, las palabras del monje comenzaron a afectarlo. El monje ideó un plan durante el festival del bote del dragón, cuando tradicionalmente se bebe vino de realgar, una sustancia tóxica para los espíritus y demonios. Fa Hai convenció a Xu Xian para que ofreciera este vino a su esposa, asegurándole que fortalecería su salud. Sin sospechar, Xu Xian llevó el vino a casa. Bai Suchen, consciente del peligro que el realgar representaba para ella, dudó en beberlo. Sin embargo, al ver la insistencia y el cariño de su esposo, decidió aceptar para no preocuparlo. Apenas tomó un sorbo, se sintió mareada y corrió a su habitación. Xu Xian la siguió, y al entrar, quedó horrorizado al ver que su esposa había regresado a su forma original. Una enorme serpiente blanca. El impacto fue demasiado para Xu Xian, quien cayó inconsciente, su alma separándose de su cuerpo debido al shock. Desesperada, Bai Suchen sabía que debía salvarlo. Junto con Xiao Qing, emprendió un peligroso viaje al monte Kunlun para obtener una hierba mística que podía revivir a los muertos. Superando numerosos obstáculos y guardianes, Bai Suchen logró obtener la hierba sagrada. Regresó y preparó una poción que devolvió la vida a Xu Xian. Al despertar, él no recordaba claramente lo sucedido, pero sentía una extraña distancia entre ellos. Antes de que pudieran reconciliarse completamente, Fa Hai apareció nuevamente y, aprovechando la confusión de Xu Xian, lo convenció de que buscara refugio en el templo de Jinshan para protegerse de su esposa. Xu Xian, aún perturbado, aceptó. Determinado a recuperar a su esposo,
Bai Suyen fue al templo y le pidió a Fa Hai que le permitiera verlo. El monje se negó rotundamente, acusándola de ser una criatura demoníaca y afirmando que debía ser detenida. Desesperada y sin opciones, Bai Suyen decidió usar sus poderes para inundar el templo y forzar a Fa Hai a liberar a Xuxian. Desató las aguas del río cercano, causando una gran inundación que amenazaba con destruir el templo. Sin embargo, Fa Hai invocó sus propios poderes y, con la ayuda de otros monjes, levantó un muro espiritual que contuvo las aguas. La batalla entre Bai Suyen y Fa Hai fue intensa, afectando a la naturaleza y a las personas cercanas. En medio del conflicto, Bai Suyen se dio cuenta de que estaba embarazada. El conocimiento de que llevaba una nueva vida dentro de ella le dio una nueva perspectiva. Decidió retirarse y esperar, con la esperanza de que el tiempo y el amor pudieran resolver las cosas. Tiempo después, Xuxian, reflexionando sobre sus sentimientos y los sacrificios que Bai Suyen había hecho por él, comprendió que su amor era verdadero, más allá de su naturaleza. Escapó del templo y regresó con ella. Juntos esperaron el nacimiento de su hijo, viviendo en paz durante un tiempo. Sin embargo, Fa Hai no desistió. Aprovechando la vulnerabilidad de Bai Suyen tras el parto, la capturó y la encarceló bajo la pagoda de Lei Feng, sellándola con hechizos poderosos para que no pudiera escapar. Xuxian quedó devastado, pero decidió dedicarse a criar a su hijo, Xu Menjiao, y a encontrar una manera de liberar a su esposa. Años pasaron, y Xu Menjiao creció para convertirse en un joven brillante y talentoso. Al alcanzar la mayoría de edad, se presentó a los exámenes imperiales y obtuvo el más alto rango, convirtiéndose en un erudito respetado. Con su nueva posición pidió al emperador permiso para visitar el templo de Jinshan y buscar justicia para su madre. Conmovido por la piedad filial y la determinación del joven, el emperador accedió. Al llegar a la pagoda, Xu Menjiao ofreció oraciones y suplicó por la liberación de su madre. Su acto de devoción, combinado con las lágrimas y el arrepentimiento de Xuxian, rompió el sello que mantenía cautiva a Bai Suyen. Finalmente liberada, la familia se reunió. Incluso Fa Hai, al presenciar la fuerza del amor y la bondad que emanaba de Bai Suyen, reconoció su error y se retiró para continuar su práctica espiritual en soledad. El pincel mágico de Ma Liang. En un pequeño y humilde pueblo de la antigua China vivía un joven llamado Ma Liang. Proveniente de una familia campesina pobre, Ma Liang era conocido por su gran talento y pasión por la pintura. Aunque no poseía los recursos para adquirir materiales artísticos, aprovechaba cualquier oportunidad para dibujar, utilizando ramas, piedras o sus propios dedos para trazar imágenes en la arena y en las paredes de tierra. Cada día, después de trabajar arduamente en los campos, Ma Liang se sentaba bajo un árbol y observaba el mundo que lo rodeaba. Las aves volando libres, los peces nadando en el río, los campesinos trabajando con dedicación. Su mayor sueño era tener un pincel real para poder capturar la belleza de la vida en papel, pero debido a su situación económica, eso parecía imposible. Una noche, agotado y un poco triste por no poder perseguir su pasión plenamente, Ma Liang se quedó dormido. En sus sueños, un anciano de apariencia sabia y benevolente se le apareció. Con una sonrisa cálida, el anciano le entregó un pincel brillante y dorado. «Este es un pincel mágico», le dijo. «Úsalo con un corazón puro y para ayudar a quienes lo necesiten». Al despertar, Ma Liang pensó que había sido solo un sueño, pero para su asombro encontró el pincel dorado junto a él. Emocionado, decidió probarlo de inmediato. Dibujó un pájaro en la pared de su modesta casa. Inesperadamente, el pájaro cobró vida, salió volando del dibujo y se perdió en el cielo azul. Ma Liang quedó maravillado al comprender el poder del pincel mágico. Con el corazón lleno de alegría, Ma Liang se dio cuenta de que podía usar este don para ayudar a su comunidad. Al ver que muchos vecinos eran pobres y carecían de herramientas para trabajar la tierra, comenzó a dibujar arados y azadas que cobraban vida al instante. Pintó un río para regar los campos secos y peces para alimentar a los hambrientos. El pueblo prosperó gracias a sus acciones, y todos lo querían y respetaban. Sin embargo, la fama de Ma Liang llegó a oídos de un hombre rico y codicioso que gobernaba la región desde un lujoso palacio. Este hombre, al enterarse del pincel mágico, envió a sus guardias para traer al joven artista ante su presencia. Obligado a presentarse, Ma Liang fue llevado al palacio, donde el hombre rico le ordenó: «Pinta para mí una montaña de oro. Hazme el hombre más rico del mundo». Ma Liang, viendo la avaricia en los ojos del hombre, se negó respetuosamente. «Lo siento, señor. El pincel mágico no debe usarse para propósitos egoístas».
Enfurecido por la negativa, el hombre rico decidió arrebatarle el pincel. Ordenó a sus guardias que lo encerraran en una celda y con el pincel en mano intentó pintar su propia montaña de oro. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, los dibujos se transformaban en serpientes y lagartos que se desvanecían rápidamente, dejando al hombre más frustrado. Dándose cuenta de que solo Maliang podía usar el pincel correctamente, el hombre rico fue a verlo a la celda y fingiendo amabilidad le dijo: «Joven, si pintas para mí lo que te pida, te recompensaré generosamente y te liberaré». Maliang, astuto y sabiendo que debía pensar en una solución para detener la codicia del hombre, accedió con una condición: «Pintaré lo que desee, pero necesito mi pincel para hacerlo». El hombre rico, ansioso por cumplir sus deseos, le devolvió el pincel y lo llevó a una gran sala llena de lienzos. «Quiero un árbol que produzca monedas de oro», exigió. «Píntalo ahora». Maliang asintió y comenzó a pintar un árbol frondoso, pero en lugar de monedas de oro, el árbol producía piedras y rocas que caían pesadamente, destrozando el suelo de mármol. Irritado, el hombre ordenó: «No, pinta un barco de oro para que pueda navegar y recoger tesoros de otros lugares». Maliang empezó a dibujar un majestuoso barco dorado sobre un océano sereno. El barco cobró vida y apareció anclado en un puerto cercano. «Excelente», exclamó el hombre rico. «Voy a abordarlo de inmediato, pero necesitamos vientos fuertes para zarpar rápidamente. Pinta vientos poderosos». Maliang sonrió discretamente y con trazos firmes pintó nubes oscuras y ráfagas de viento. El barco, con el hombre rico y sus acompañantes a bordo, se hizo a la mar. Sin embargo, Maliang continuó pintando, intensificando la tormenta. Las olas se elevaron como montañas y el viento se convirtió en un huracán que azotó el barco, haciéndolo naufragar en las profundidades del océano. Con el hombre rico fuera de escena, Maliang regresó al pueblo y fue recibido con alivio y alegría. Pero sabía que el poder del pincel era grande y que debía ser usado con responsabilidad. Decidió emprender un viaje para ayudar a más personas necesitadas en otras regiones, siempre manteniendo en mente las palabras del anciano sobre usar el pincel con un corazón puro. A lo largo de su travesía, Maliang pintó puentes para aldeas aisladas, animales para comunidades sin recursos y viviendas para los desamparados. Enseñaba a la gente a ser autosuficiente y a trabajar juntos por el bien común. Su humildad y generosidad inspiraron a muchos y su leyenda se difundió por todo el país. Finalmente, después de años de recorrer el mundo y ayudar a innumerables personas, Maliang sintió que su misión estaba cumplida. Una noche, el mismo anciano que le había dado el pincel apareció nuevamente en sus sueños. «Has utilizado el pincel mágico con sabiduría y bondad», dijo el anciano. «Ahora es momento de que regreses el pincel al cielo». Al despertar, Maliang comprendió que debía despedirse del pincel. Con gratitud lo elevó al cielo y éste desapareció en un destello de luz dorada. Aunque ya no tenía el pincel mágico, Maliang continuó pintando con pinceles ordinarios, creando obras de arte que inspiraban y alegraban a todos. La leyenda del dragón amarillo. En la antigua China, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y la magia impregnaba la tierra, existía un vasto río que serpenteaba a través de montañas y llanuras. Este río, conocido como el río Amarillo, era fuente de vida y fertilidad para las aldeas que se asentaban en sus orillas. Sin embargo, también traía consigo devastadoras inundaciones que arrasaban campos y hogares, sumiendo a la gente en la desesperación. En una modesta aldea a orillas del río vivía un joven llamado Gun. Preocupado por el sufrimiento de su pueblo, Gun decidió buscar una manera de controlar las aguas turbulentas. Con gran esfuerzo construyó diques y muros para contener el río, pero sus métodos eran temporales y las inundaciones regresaban con más fuerza, destruyendo todo a su paso. Desesperado, Gun ascendió a la montaña sagrada para suplicar ayuda a los dioses. Allí, durante 9 años, oró y meditó, pero los dioses permanecieron en silencio. Un día, agotado y abatido, Gun se transformó en una roca, fusionándose con la montaña. Pasado el tiempo, el hijo de Gun, llamado Yu, nació milagrosamente de esa roca. Yu heredó la determinación de su padre y decidió continuar su misión de salvar a su pueblo. A diferencia de su padre, Yu entendió que luchar contra la naturaleza no era la solución. En lugar de intentar contener al río, decidió trabajar con él, guiando sus aguas en armonía con la tierra. Un día, mientras exploraba el río, Yu se encontró con el majestuoso dragón amarillo, una criatura legendaria con escamas relucientes como el sol y ojos que reflejaban la profundidad del universo.
El dragón emergió de las aguas y habló con voz resonante. Joven Yu, he observado tu esfuerzo y sabiduría al tratar de domar al río sin dañarlo. ¿Cuál es tu deseo? Yu respondió con humildad. Gran dragón amarillo, mi pueblo sufre por las inundaciones. No deseo dominar al río, sino entenderlo y trabajar junto a él para traer prosperidad a nuestras tierras. Conmovido por la sinceridad y el respeto de Yu hacia la naturaleza, el dragón amarillo decidió ayudarlo. Le entregó un mapa celestial que mostraba el curso de los ríos y las montañas, revelando los secretos de la tierra. También le enseñó cánticos y rituales para comunicarse con los espíritus del agua y la tierra. Armado con este conocimiento, Yu recorrió el país durante 13 años, trabajando incansablemente. Cavó canales y drenajes que guiaban las aguas hacia el mar, creando terrazas en las montañas para prevenir deslaves y enseñando a las comunidades cómo convivir en armonía con el entorno natural. El trabajo de Yu transformó el paisaje y trajo prosperidad a las regiones afectadas. Las cosechas fueron abundantes y las inundaciones dejaron de ser una amenaza constante. La gente agradecida comenzó a llamarlo Yu el Grande. El emperador, al escuchar sobre las hazañas de Yu, lo convocó a la corte y le ofreció riquezas y títulos. Sin embargo, Yu declinó, prefiriendo seguir ayudando a su pueblo. Reconociendo su virtud y liderazgo, el emperador finalmente decidió abdicar en favor de Yu. Como gobernante, Yu instauró la primera dinastía de China, la dinastía Xia, gobernando con justicia y sabiduría. Siempre recordaba las enseñanzas del dragón amarillo, manteniendo el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Se dice que el dragón amarillo, satisfecho con la armonía lograda, ascendió al cielo y se convirtió en una constelación vigilando desde las estrellas. Desde entonces, el dragón es venerado como un símbolo de poder, sabiduría y buena fortuna en la cultura china. La leyenda del dragón amarillo nos enseña la importancia de respetar la naturaleza y buscar la armonía con ella. Yu el Grande es recordado como un héroe que con humildad y perseverancia logró transformar la adversidad en prosperidad, guiado por la sabiduría de una criatura legendaria. El sueño de la mariposa de Chuangzi. En la antigua China, durante el período de los reinos combatientes, vivía un sabio filósofo llamado Chuangzi. Reconocido por su profunda comprensión del taoísmo y su habilidad para expresar ideas complejas a través de fábulas y anécdotas, Xuanzi dedicaba su vida a explorar la naturaleza de la existencia y la realidad. Un día, después de una larga jornada de reflexión y contemplación de la naturaleza, Xuanzi decidió descansar bajo la sombra de un frondoso árbol. El suave susurro del viento entre las hojas y el canto melodioso de los pájaros lo sumieron en un estado de tranquilidad absoluta. Lentamente cerró los ojos y se dejó llevar por el abrazo del sueño. En sus sueños, Xuanzi se transformó en una mariposa. Sus alas eran de colores brillantes y patrones intrincados, reflejando la belleza y la complejidad del mundo natural. Como mariposa volaba libremente de flor en flor, sin preocupaciones ni pensamientos sobre el pasado o el futuro. Sentía la brisa cálida acariciando sus alas y el aroma dulce de las flores inundando sus sentidos. En ese estado, Xuanzi experimentó una alegría y libertad indescriptibles, completamente inmerso en el simple acto de ser. El tiempo parecía carecer de significado mientras revoloteaba por campos y jardines. No existía más que el momento presente, sin noción de identidad más allá de su existencia como mariposa. No recordaba su vida como filósofo, sus enseñanzas ni sus preocupaciones humanas. Solo era una mariposa viviendo plenamente cada instante. De repente, Xuanzi despertó. Se encontró nuevamente bajo el árbol, con el sol asomándose en el horizonte y los sonidos del amanecer llenando el aire. Durante unos momentos permaneció inmóvil, tratando de asimilar la experiencia. La sensación de ser una mariposa aún era vívida en su mente, y una profunda confusión lo invadió. Se preguntó a sí mismo, ¿era yo, Xuanzi, quien soñaba ser una mariposa, o soy ahora una mariposa que sueña ser Xuanzi? Este pensamiento lo sumergió en una profunda reflexión sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. Si en su sueño había vivido como una mariposa con tanta autenticidad, ¿cómo podía estar seguro de cuál era la verdadera realidad? ¿Qué diferenciaba el sueño de la vigilia? ¿Era su vida como Xuanzi más real que su existencia como mariposa? Mientras meditaba sobre estas preguntas, comprendió que la distinción entre él y la mariposa era en esencia una ilusión. Ambos estados eran manifestaciones de la misma existencia, fluctuando entre diferentes formas y percepciones. La experiencia le reveló que la realidad es relativa y que nuestra comprensión de ella está limitada por nuestras percepciones y pensamientos.
Zhuangzi llegó a la conclusión de que todas las cosas en el universo están interconectadas, y que las diferencias que percibimos son simplemente construcciones de la mente. La vida y la muerte, el sueño y la vigilia, el yo y el otro, son dualidades que nos impiden ver la verdadera naturaleza unificada de la existencia. A partir de ese día, Zhuangzi compartió esta experiencia con sus discípulos y contemporáneos, utilizando la historia del sueño de la mariposa para ilustrar las enseñanzas del taoísmo sobre la unidad del todo y la impermanencia de las formas. Enseñaba que aferrarse a identidades fijas y conceptos rígidos nos aleja del camino del Tao, el flujo natural del universo. La leyenda del sueño de la mariposa se convirtió en una de las anécdotas más famosas y evocadoras de la filosofía china. A través de ella, Zhuangzi invita a las personas a cuestionar sus certezas, a abrazar la fluidez de la vida y a reconocer que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que nuestros sentidos y pensamientos pueden captar. Y así llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de China. Espero que hayan disfrutado de estas historias llenas de misterio, magia y personajes inolvidables, tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más aventuras como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.